Y es que Carlos Fernández Barbudo ha contado precisamente en Twitter que el CIS manipuló los datos de marzo sobre intención de voto a Unidas Podemos para que los medios de comunicación pudieran decir que la ley solo sí es sí había desgastado a Unidas Podemos. Carlos, ¿nos puedes contar más sobre lo que has sacado hoy en redes sociales? Hola, buenos días. Claro, pues verás, lo que ha ocurrido es una cuestión bastante sencilla de comprender. Es decir, cuando el CIS pregunta por la intención de voto, lo hace a través de una pregunta que es abierta, es decir, no da un listado cerrado de opciones, sino que espera que la persona entrevistada pues manifieste su voto. Eso en muchas situaciones es un reto porque se trata de hacer a veces un encaje de bolillos, porque, por ejemplo, pensando en Unidas Podemos, las distintas personas que son entrevistadas no siempre responden lo mismo. Es decir, hay gente que responde Unidas Podemos, otras que responden Podemos, otras muy poquito, en torno al 0,8 Izquierda Unida, y algunas desde hace no demasiados meses Sumar. Lo que estaba haciendo el CIS hasta febrero era incluir las respuestas espontáneas de Sumar como parte de la intención de voto a Unidas Podemos. Sin embargo, en marzo lo que vemos es que justamente esas respuestas espontáneas, sin haberlo especificado y sin haberlo clarificado, han dejado de formar parte de la contabilidad de Unidas Podemos. De ahí que hayamos visto en el último barómetro del organismo público pues una bajada acentuada de esta marca electoral. Sin embargo, si hiciésemos los cálculos, que podemos hacerlo desde ayer, que tenemos a disposición los microdatos del CIS, podemos observar que si volvemos a contabilizar a Sumar como parte de Unidas Podemos, entonces los datos de intención de voto de un mes a otro son prácticamente idénticos en Unidas Podemos. ¿Tú crees que esto ha sido algo intencionado? Es decir, ¿esto obedece a la lógica de cómo desde el CIS se trabaja habitualmente o esto ha sido algo intencionado con algún interés oculto? Hay, en primer lugar, una pregunta que es muy legítima, es decir, ¿cómo contabilizar a Sumar? Si lo ponemos como parte de Unidas Podemos o si lo ponemos como un partido independiente. Eso es una pregunta que es muy legítima y que está abierta al debate. Sin embargo, lo que es más discutible es la forma de dejar de contabilizar a Sumar como parte de Unidas Podemos. Porque si nos fijamos en los datos, lo que ha ocurrido es una cosa bastante extraña acerca de cómo se contabiliza la categoría de otros partidos. Hasta febrero, pues había un apartado específico en el que se explicaba que Sumar se contabilizaba como parte de Unidas Podemos y que el apartado de otros partidos era una categoría residual en la que se englobaban las respuestas que obtenían menos del 0,5% sobre el total. Y sin embargo, en marzo vemos que la explicación de cómo se contabiliza Sumar ha desaparecido y además vemos una modificación un poco extraña en torno a la explicación de cómo se contabiliza la categoría otros partidos. Esa sutil modificación lo que viene a decir es que ahora únicamente se ponen en la tabla que se publica en el avance de resultados los partidos que tienen representación parlamentaria, no explicando cuál es la forma de contabilizar los otros partidos. De ahí que se pueda entender que en otros partidos van todos aquellos que no tienen representación parlamentaria. ¿Cuál es el problema? Porque estamos hablando de un cambio sutil que tiene unas implicaciones públicas bastante importantes, porque no es lo mismo darle una intención de voto a un partido que a otro. Y aquí lo que podemos observar es que justamente ha habido un movimiento un poco extraño en torno a los votos o las respuestas de Sumar, porque si se hubiese decidido desgajar a Sumar de Unidas Podemos, que insisto, es una cuestión muy legítima desde un punto de vista del análisis demoscópico, si se hubiese mantenido el mismo criterio que hasta el barómetro anterior de cómo se contabiliza la categoría otros partidos, Sumar debería haber aparecido de manera explícita en ese listado. Y entonces ahí cualquiera podría haber hecho el cálculo rápido y darse cuenta de que Unidas Podemos no es que hubiese bajado, es que se había dejado de contar a Sumar como parte de Unidas.